Soy Juan, el Bautista, un hombre de valores y fe verdadera. Nací en las áridas tierras de Judá, un lugar sencillo y humilde. Mi deseo es que mi historia pueda te enseñar algo y llevarte para más cerca de Dios. Mis padres, Zacarías e Isabel, eran personas temerosas de Dios, a pesar de enfrentarse durante mucho tiempo al dolor de la infertilidad. Pasaron los años, y sus silenciosas oraciones parecían resonar solo en el vacío del desierto que rodeaba nuestra modesta vivienda. La esperanza, sin embargo, no abandonaba sus corazones. En una ocasión singular, mientras mi padre desempeñaba sus funciones sacerdotales en el templo, un ángel del Señor se le apareció. Un mensaje divino fue transmitido a Zacarías, anunciándole que sus oraciones serían escuchadas e Isabel, a pesar de su avanzada edad, concebiría y daría a luz un hijo. Al volver a casa, mi padre, incrédulo ante la grandeza de la promesa, se quedó mudo. Sus labios permanecieron sellados hasta el día en que yo nací. Imaginen su sorpresa y alegría cuando por fin pronunció mi nombre, Juan, en el momento exacto en que, por primera vez, mis ojos se encontraron con los suyos. Yo, Juan, nací de una promesa divina, una manifestación tangible del poder del Altísimo. Sin embargo, mi historia no termina aquí, es solo el comienzo de un viaje extraordinario. Fui un milagro para ellos, una respuesta a sus plegarias. La sencillez marcó mi juventud. No tenía ropa elegante ni banquetes elaborados. Mi estilo de vida era modesto, pero rico en valores y fe. Fui testigo de las luchas, las opresiones y las esperanzas de un libertador. De adulto, me hice conocido por mis predicaciones en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y bautizándola en las aguas del río Jordán. Muchos acudían a mí buscando un nuevo comienzo, una limpieza de sus pecados. La vida junto a Jesús, mi primo, era especial. Juntos fuimos niños traviesos, y ahora nos hemos convertido en mensajeros de un mensaje mayor. Aunque en aquel momento no comprendía del todo su propósito, intuía que se avecinaba algo grande. La noticia del nacimiento de Jesús resonaba en los vientos, anunciando un acontecimiento que trascendería lo ordinario. Yo, Juan, pequeño ante la grandeza que se estaba desplegando, vivía bajo la sombra del Mesías. Ser su primo no era solo un lazo de sangre, era una conexión con lo extraordinario. En la infancia, compartíamos risas y bromas comunes. Sin embargo, a medida que crecíamos, las sombras de nuestras misiones divinas empezaron a cernirse sobre nosotros. Yo, Juan, estaba llamado a ser una voz en el desierto, preparando el camino para aquel que era más que yo. Jesús, mi primo, llevaría sobre sus hombros el peso del mundo. Recuerdo vívidamente la primera vez que vi a Jesús tras su regreso del desierto, donde se enfrentó a tentaciones que desafiarían a cualquier mortal. Sus ojos, profundamente serenos, reflejaban la sabiduría de siglos. Una luz divina parecía emanar de él, y mi corazón supo que el viaje no había hecho más que empezar. Un día, a orillas del río Jordán, proclamé a los que se acercaban, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Las aguas bautizadas se hicieron eco de mis palabras, y la multitud buscó el perdón. Pero en medio de los que se inclinaban ante las aguas del bautismo, vi acercarse a Jesús. «¿Son tus huellas, primo?», le pregunté, sabiendo que algo más grande estaba a punto de suceder. Él sonrió, una sonrisa que llevaba el peso de la eternidad, y dijo, «Que así sea por ahora, porque debemos cumplir toda justicia». En el momento en que las aguas del Jordán tocaron la cabeza de Jesús, algo divino se desató. Una paloma, el Espíritu Santo, descendió sobre él, y la voz de Jehová, el Dios de Israel, declaró, «Este es mi Hijo, el amado, a quien yo apruebo». Yo, Juan, fui testigo de la manifestación de Dios en forma humana. Durante los días que siguieron, caminamos uno al lado del otro, pero nuestros caminos empezaron a divergir. Yo, el precursor, encontré mi propósito a orillas del río, mientras que él, el Mesías, comenzó su andadura por las aldeas y ciudades, realizando milagros y enseñando con autoridad. Las noticias sobre Jesús corrían como la pólvora, y yo, Juan, me sentía humillado ante la grandeza del plan divino. En el apogeo de su misión, los vientos cambiaron. Las sombras que ya se cernían sobre nosotros se hicieron más densas, y supe que se acercaba la hora de la separación. Era una época de desierto,
de arena abrasadora bajo los pies y cielos abrasadores en lo alto. Caminando por aquel terreno estéril, resonaron en mi mente las palabras: este es aquel de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo capítulo 11, versículo 10. Sentí una gran responsabilidad sobre mis hombros, la tarea de ser el precursor, el heraldo que prepararía el camino al Mesías. Mi llamada no llegó con pompa ni circunstancia, sino con la sencillez de un corazón dispuesto a cumplir su papel en la historia divina. Vestido con ropas rústicas, alimentándome de langostas y miel silvestre, mi misión estaba clara: preparar el camino a aquel que era más grande que yo, cuyas sandalias no era digno de desatar. Yo, un simple profeta en el desierto, bautizando al mismísimo Hijo de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 11, las palabras del propio Jesús, da una declaración de testimonio: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido nadie más grande que Juan el Bautista, sino que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Tales palabras pueden sonar paradójicas, pero es la pura verdad. Yo, Juan, un simple mortal, fui llamado el más grande entre los nacidos de mujer. Sin embargo, la grandeza del reino de los cielos supera incluso la grandeza terrenal. La jerarquía divina trasciende los estándares humanos, y la humildad ante lo divino es la verdadera medida de la grandeza. Las palabras que siguen, recogidas en el versículo 12, resuenan como el rugido del desierto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se toma luchando, y los que luchan se apoderan de él. Es como si yo, en la sencillez de mis vestiduras de piel de camello, estuviera advirtiendo de la batalla espiritual que se desarrollaría en la historia de la humanidad. El reino de los cielos no es una conquista pasiva, requiere esfuerzo, lucha y determinación. La verdadera grandeza está reservada a los que no solo oyen, sino que actúan, a los que no solo ven, sino que buscan. La vida espiritual es un camino de esfuerzo, una batalla continua contra las fuerzas que se oponen a lo divino. Al contar estas palabras, reflexiono sobre los días áridos del desierto, sobre las multitudes que venían a mi encuentro, buscando algo más grande que lo que este mundo podía ofrecerles. Les exhorté a arrepentirse, a prepararse, porque el reino de los cielos estaba cerca. Cada palabra era como una semilla sembrada en la tierra árida, esperando germinar y florecer. En las arenas calientes del desierto, donde el sol abrasador quema la piel y la verdad se revela desnuda como un cactus en el horizonte, yo, Juan el Bautista, alcé mi voz contra la hipocresía religiosa que arraigaba como la mala hierba en los corazones de los dirigentes de la época. Mi lengua proclamaba sin rodeos el mensaje de la justicia divina, mientras observaba la vacía actuación de los que se hacían llamar hombres de Dios. «Cría de víboras». Eran las palabras que resonaban en mí, dirigidas a los fariseos y saduceos que pretendían enredarme en sus artimañas. En la sencillez de mis palabras, intentaba exponer la cruda verdad, sin embellecer ni enmascarar la realidad. Mi mirada penetrante miraba más allá de las finas vestiduras y las palabras piadosas, alcanzando las oscuras intenciones que se ocultaban bajo el manto de la piedad. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera?, pregunté, desafiando la hipocresía que impregnaba sus vidas. Mis ojos, como linternas encendidas, iluminaron las sombras que acechaban tras las máscaras de santidad. Yo, Juan, el mensajero en el desierto, no me doblegaba ante la pompa religiosa, sino que exigía sinceridad y arrepentimiento genuino. Fui testigo de sus viajes a los templos, de sus largos discursos y elaborados rituales, pero mi alma se rebeló ante su falta de integridad. La religión de las apariencias, en la que el exterior brillaba más que el interior, era como un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera pero lleno de huesos secos por dentro. ¿Crees que puedes escapar al juicio divino solo porque tienes el linaje de Abraham?, cuestioné, desafiando la confianza ciega en la genealogía religiosa. La herencia de la fe no era una muleta para la hipocresía. Nacido en una familia sacerdotal, no dudé en enfrentarme a la idea de que las raíces religiosas garantizaban la rectitud. Mis palabras, ásperas como la arena del desierto, penetraron en los corazones endurecidos de los líderes religiosos. Les llamé a dar frutos dignos de arrepentimiento, a abandonar la vanidad de sus tradiciones y a abrazar un verdadero cambio de corazón. No buscaba solo un bautismo en el río Jordán, sino una auténtica transformación, visible en las actitudes y el carácter.
los fariseos y saduceos, como figuras de cera que se derretían al calor de mi discurso, sintieron la presión de la verdad rozando sus almas. Yo, Juan el Bautista, no me acobardé ante el poder religioso. Mi objetivo no era complacer a los líderes con túnicas bordadas, sino despertar las conciencias adormecidas a una fe auténtica. Mis enfrentamientos con la hipocresía religiosa no fueron una batalla superficial, sino una guerra por el alma de las personas. Yo, cuyas ropas eran de piel de camello y cuya dieta consistía en langostas y miel silvestre, no temía parecer extraño a los ojos de quienes daban prioridad a lo exterior. La verdadera extrañeza, insistía, era vivir una vida sin autenticidad, sin el temor de Dios. Mis palabras, como un viento cortante, atravesaban las mentiras y los engaños arraigados en las tradiciones religiosas. Reclamé una fe que trascendiera las formalidades, una fe que se expresara en el amor al prójimo y la honestidad consigo mismo. Así pues, en las abrasadoras arenas del desierto, yo, Juan el Bautista, me enfrenté a la hipocresía religiosa con la sencillez de la verdad. Mi voz sonó, no para complacer oídos, sino para despertar corazones. Mi historia se entretejió con el mensaje del arrepentimiento, la autenticidad y la verdadera búsqueda de Dios, que trasciende las apariencias que tan a menudo oscurecen la luz de la fe. Muchos, influidos por el fervor del mensaje que proclamaba, vieron en mí algo más que un profeta. Algunos, con miradas reverentes, empezaron a llamarme maestro, profeta o incluso Elías resucitado. Sin embargo, mi respuesta a estos títulos fue una resistencia consciente. En una ocasión, un grupo de fariseos y saduceos, envueltos en sus imponentes túnicas y haciendo alarde de su autoridad religiosa, se me acercaron. Con miradas escrutadoras, cuestionaron mi identidad y me preguntaron si yo era Cristo, Elías o un profeta. Con la humildad arraigada en la esencia de mi misión, les respondí clara y directamente: no soy Cristo, ni Elías, ni un profeta. Soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. No intenté inflar mi ego con los títulos grandiosos que ofrecía la vanidad humana. Mi misión no trataba de mí, trataba del advenimiento del Mesías, cuyo poder eclipsaría cualquier honor terrenal. Al rechazar esos títulos, no pretendía menospreciar a quienes me buscaban para que les respetara. Al contrario, mi objetivo era dirigir sus mentes y sus corazones hacia algo más grande, algo más allá de las limitaciones del reconocimiento humano. Pretendía señalar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El rechazo de los títulos y honores humanos no era solo una estrategia retórica, era una expresión de mi profunda comprensión de la naturaleza transitoria de estas distinciones. La grandeza humana es efímera, sujeta a los vientos cambiantes y a los caprichos sociales. Mi devoción se centraba en algo eterno, en un reino que trasciende las glorias y los reconocimientos de la tierra. Mateo capítulo 11, versículos 10 a 12, es más que un relato, es una llamada a la acción, un recordatorio de que la grandeza no reside solo en la posición social, sino en la humildad ante lo divino, en la búsqueda incansable del reino de los cielos. Yo, Juan el Bautista, comparto estas palabras no como un testimonio vano, sino como un eco del desierto que clama por corazones sedientos de verdad y justicia. Que los que tengan oídos oigan, y que los que tengan ojos vean el camino que se abre ante ellos. A orillas del río Jordán, donde las aguas fluyen como testigos silenciosos de los acontecimientos que han conformado nuestras vidas, me encontré en frecuentes enfrentamientos con el temible rey Herodes. Mi viaje, guiado por un propósito divino, se entrelazó con la política y los caprichos de un gobernante que temía la verdad que yo proclamaba. Herodes, con su pesada corona y su mirada calculadora, me percibía como una amenaza para su frágil reinado. Yo, Juan el Bautista, primo de aquel cuya llegada anuncié, me enfrenté a las artimañas de este monarca con el valor que solo la verdad puede otorgar. Los primeros enfrentamientos comenzaron cuando alcé la voz a orillas del río, llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. El eco de mis palabras resonó como un trueno en los oídos de Herodes, que temía el despertar de las conciencias y la pérdida de su control sobre el pueblo. La verdad, inflexible como el mismo río, empezó a erosionar los cimientos de su autoproclamada grandeza. El rey, impulsado por el malestar que mi mensaje causaba en su corazón, envió emisarios para persuadirme de que me callara. Pero mi lengua, ungida por la sabiduría celestial, se negó a callarse. Proclamaba la justicia divina en un mundo que a menudo prefería vivir en las sombras de su propio engaño.
Herodes, movido por una mezcla de miedo y desdén, intentó neutralizarme por medios sutiles. Me ofreció suntuosos banquetes y fastuosos festines, con la esperanza de que la indulgencia material me alejara de la verdad. Sin embargo, mi dedicación al propósito divino permaneció inquebrantable. La abundante comida y las seducciones de palacio no podían corromper la sencillez de mi misión. Los enfrentamientos alcanzaron su clímax cuando, en un trágico giro, Herodías, la esposa de Herodes, se convirtió en mi intrigante adversaria. Ensombrecida por el orgullo y la ira, ideó planes para destruirme. Herodías, consciente del poder que mis palabras tenían sobre la conciencia de su marido, no dudó en utilizar artimañas femeninas para manipular los acontecimientos. En una fiesta fastuosa, donde las cortinas rojas bailaban al ritmo de la traición, Salomé, la hijastra de Herodías, danzó ante el rey. El grácil movimiento de sus pies era como una sutil trampa, que envolvía a Herodes en una promesa hecha en medio de la embriaguez de la ocasión. Él, influido por emociones efímeras, prometió dar a Salomé todo lo que pidiera. Fue entonces cuando Herodías, como una astuta serpiente, instruyó a Salomé para que exigiera mi cabeza en una bandeja. La petición, aunque grotesca, reveló la intensidad del odio que Herodías sentía por mí. Herodes, atrapado en su propia palabra, se sentía atrapado entre el compromiso público y el miedo a disgustar a su esposa. Las mazmorras del palacio se convirtieron en mi nuevo hogar como resultado de la intriga que Herodías había tramado. Aunque físicamente confinada, mi voz resonaba más allá de los muros de piedra. La verdad, incluso en la adversidad, seguía siendo una llama que no podía extinguirse. Herodes, oscilando entre la fidelidad a su compromiso y el temor a lo que pudiera suceder si me liberaba, se encontró atrapado en un tortuoso dilema. Mis enfrentamientos con el rey tomaron ahora la forma de una confrontación entre la conciencia y los juegos políticos. En las noches oscuras y silenciosas, mientras esperaba la inminente ejecución, una serenidad divina envolvía mi alma. La verdad, como una luz celestial, iluminaba el camino de eternidad que se abría ante mí. Incluso en la oscuridad del calabozo, mi espíritu permanecía libre, remontándose como un águila en los cielos de la eternidad. Así, mis enfrentamientos con Herodes se convirtieron en un testimonio de la verdad inquebrantable frente a los caprichos del poder terrenal. Incluso cuando las cadenas físicas intentaron restringir mi presencia, mi mensaje resonó en los corazones de quienes buscaban la luz. La saga continuó, y la verdad, como un río sin fin, siguió su curso inevitable. Hoy, al cerrar mi relato, no busco alabanzas ni reconocimiento terrenal. Mi viaje ha estado marcado por la constatación de que no soy más que una voz que clama en el desierto, un testigo de la palabra hecha carne. El reino que he proclamado no es de este mundo, y mi misión no se ha cumplido con pompa, sino con fidelidad a los designios divinos. Que quienes escuchen esta historia se den cuenta de que la verdad es una hoja afilada, que corta las capas de ilusión que rodean la vida terrena. Sencillez, justicia y humildad son las piedras angulares del reino que he señalado. Que todo corazón que se vuelva hacia estos principios experimente la libertad que trasciende mazmorras y palacios, una libertad que solo la verdad puede proporcionar. Así pues, cierro mi relato, no como un mártir, sino como un servidor que ha cumplido su vocación. Que la luz del reino de los cielos siga brillando en los corazones de quienes buscan la verdad, y que la voz que clamó en el desierto resuene eternamente en los anales de la historia divina.